recibiré de ti el bien y el mal rechazaré. Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, y de alabarte en bendición, olvidarte en el dolor. Si sé que tienes el control de toda tu creación. De creer en ti al tener y dudar en la escasez. Si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias, de seguir en libertad y huir en la opresión. Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. He de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí. Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Iglesia, muy buenos días. Bueno, una vez más, reunidos con el propósito de adorar a nuestro Señor, de escuchar su palabra y
estar unidos de corazón, aunque seguimos a la distancia. Voy a invitar que me acompañe con su Biblia al Salmo 84. Salmo 84 y vamos a leer los 12 versículos que lo componen. Dice el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Verso 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Verso 9. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Este salmo era uno de los que utilizaban los peregrinos cuando subían a Jerusalén. Recuerde que los judíos tenían 3 fiestas en las cuales se reunían todos, y cuando subían a Jerusalén tenían varios salmos que cantaban y expresaban durante el camino, y este es uno de ellos. Y en este salmo encontramos algunas cosas interesantes, y es el deseo de estar en la casa del Señor, el deseo de cantarle, de adorarle allí. Por eso dice que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. También encontramos algunas expresiones de confianza y de dependencia del Señor. Usted pudo ver cómo dice bienaventurados o dichosos o felices, o feliz el hombre que tiene en ti sus fuerzas. También dice sol y escudo es Jehová, y termina diciendo una gran verdad: dichoso el hombre que confía en ti. Hoy nosotros no vamos a Jerusalén a celebrar fiestas, pero cada 8 días nos reunimos a celebrar el Día del Señor, y pienso que es una buena oportunidad para que juntos podamos anhelar este día para estar con Él junto con todos los hermanos de la iglesia, donde podamos adorarlo, pero además donde podamos tener esas mismas expresiones de confianza y de dependencia de nuestro buen Dios, donde sepamos que es feliz el hombre que tiene en Él sus fuerzas, donde recordemos que Él es nuestro sol y nuestro escudo, pero además donde sepamos que dichoso el hombre que en ti confía. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque hoy nos reunimos, Señor, para buscarte a ti, para estar contigo, Señor, no de una manera solamente individual, sino hoy queremos hacerlo de una manera colectiva, Señor, como iglesia. Y aunque no estamos presentes los unos al lado de los otros, sabemos que estamos unidos en espíritu porque estamos unidos a ti, amado Jesucristo. Y hoy, al igual que el salmista, queremos expresar nuestro deseo de estar contigo, nuestro deseo de adorarte, Señor, de alabarte,
Como dice el salmista, mi alma, mi carne cantan al Dios vivo. Y queremos hoy adorarte, mi amado Rey. Mas también a través de esas canciones queremos expresar nuestra confianza. Porque, como dice la Escritura y el Salmo que acabamos de leer, dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas, porque cuando ande por el valle de lágrimas, allí esas fuerzas de alguna manera nos sostienen y nos ayudan a seguir perseverantes en un mundo, Señor, que no es fácil, pero en un mundo que está controlado por ti. Gracias porque tú eres nuestro sol, tú eres nuestro escudo, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. Y por eso, Señor, en esta hora queremos adorarte a ti. Queremos expresar con estos cánticos, Señor, quién eres tú para nosotros. Iglesia, que hoy juntos podamos adorarle. Y a través, Señor, de estos cánticos, nuestro corazón pueda gozarse en ti y alabarte, reconociendo estas grandes verdades. Iglesia, ¿qué tal si en esta mañana cantamos juntos Dios poderoso? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Las cosas vienen de ti, por ti, obrando soy. Todo es tuyo y para ti
salvación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, Dios. Por siempre y siempre, Dios. El Salmo 150 nos recuerda o nos hace un llamado a alabar a Dios con todo. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Y termina diciendo: todo lo que respira, alabe al Señor. Y aunque este es un llamado a alabar al Señor, también debemos de recordar que además de todos estos implementos para adorarle, debemos adorarle con grandes verdades. Y una de ellas, hoy vamos a recordarla. Por eso, ¿qué tal si cantamos el Dios que adoramos y recordamos que ese Dios es un Dios soberano? Cantémosle a Él. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso
sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Estamos iniciando un nuevo año y ustedes saben que todo nuevo año está lleno de expectativas, lleno de deseos, de muchos planes y de muchos proyectos. Y como pudimos expresarlo algunos, el deseo es que como Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, juntos podamos crecer en el conocimiento del Señor y por ende en la santificación. Y ustedes recuerdan que hace 8 días tuvimos un invitado, fue el pastor José Ricardo Escobar, para nosotros más conocido como J. Él tiene una iglesia en Cartagena y si usted recuerda, él nos invitó para cuando podamos estar allí, podamos visitarle en su iglesia. Pero aprendimos algunas cosas interesantes con respecto al Evangelio. Aprendimos cómo el Evangelio son buenas noticias para nuestra salvación, pero también para nuestra transformación. Aprendimos también cómo el Evangelio son buenas noticias de lo que Cristo hizo para reconciliarnos con el Padre, pero también vimos cómo el Evangelio lo cambia todo. Y pensando en eso, precisamente el lunes de la semana pasada que inició, se les invitó a empezar a leer el libro de Santiago, porque este libro nos habla precisamente de esa fe práctica que debe caracterizar todo creyente. Nos habla de alguna manera del fruto que el Evangelio produce en la vida de aquellos que hemos puesto toda nuestra confianza en el Señor. Y en este mes de enero, pues vamos a estar mirando algunos temas del libro de Santiago, por eso de corazón espero que usted lo haya leído, para que esté familiarizado con lo que vamos a ver. Por eso le invito a que me acompañe al libro de Santiago y vamos a leer en el capítulo 1 los versos del 1 al 8. Santiago 1 del 1 al 8. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Hoy oramos, Señor, y pedimos, háblanos a través de ella, que el propósito por el cual tú la enviaste, tú la escribiste, el propósito por el cual hoy estamos reunidos en torno a ella, pueda cumplirse en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema el cristiano y las pruebas. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? El cristiano y las pruebas. Antes de iniciar con la enseñanza en sí, quisiera hablarles un poquito acerca del libro y acerca de su autor. El libro de Santiago, como usted lo pudo notar cuando lo leyó esta semana, espero que lo haya leído, es una carta muy corta, tiene solo 5 capítulos, 2 hojas y media. Si no lo ha leído, lo invito a que esta semana lo esté leyendo. Ahora, los estudiosos dicen que el libro de Santiago fue el primer escrito del Nuevo Testamento. Entonces, pensemos en esto. Si esto fue así, si Santiago fue el primer escrito del Nuevo Testamento, lo que nosotros vamos a estudiar y lo que vamos a empezar a ver el día de hoy son las primeras palabras que Dios inspiró para que fuesen escritas para su iglesia. Y eso ya hace emocionante este libro. Imagínense que vamos a leer o a estudiar lo primero que Dios inspiró que la iglesia debiera saber, de alguna manera. Entonces, eso, vuelvo y repito, ya hace que este libro sea muy atractivo. Ahora, otra cosa importante es que cuando usted lee esta carta no encuentra mucho acerca de Jesús. De hecho, solo usted va a encontrar que Jesucristo se nombra 2 veces. Una en el capítulo 1, verso 1, y otra en el capítulo 2, igualmente verso 1. De la misma manera, el libro de Santiago no nos habla mucho acerca del perdón de los pecados, no nos habla de la muerte de Jesús, no nos habla de su resurrección, pero de lo que sí nos habla todo el tiempo es de la vida práctica del creyente. De lo que sí nos habla todo el tiempo Santiago es de ese comportamiento que debe caracterizar a todo cristiano. Y por eso pienso que esta es una carta muy apropiada para este tiempo, ya que ustedes saben que hoy en día muchos expresan ser cristianos. Pero cuando miramos los comportamientos o las acciones, generalmente no van acorde a la fe que profesan. Y lo que hace Santiago en su libro es recordarnos que la verdadera fe en Cristo lo que hace es producir un fruto visible. Cuando nosotros leemos el libro de Santiago nos deja un reto. ¿Cuál es? Santiago de alguna manera nos está diciendo, si usted posee una fe genuina en Cristo, si usted dice que es cristiano, demuéstrelo con su manera de vivir. Qué gran desafío, ¿verdad? Eso con respecto al libro. Con respecto a su autor, fue escrito por Santiago, como pudimos leer cómo comienza la carta, Santiago. Ahora, este Santiago que escribió el libro fue el medio hermano de Jesús. Recuerde también que la Biblia nos habla en los evangelios que Jesús tuvo algunos hermanos. Y uno de esos hermanos o medio hermanos en este caso fue precisamente Santiago o Jacobo como lo nombra en algunas partes de la misma Biblia. Por ejemplo, allá en Gálatas no dice Santiago, sino dice Jacobo, y indistintivamente a veces lo toma así o a veces entre paréntesis. Pero pensemos en algo, mire. Si esta carta fue escrita por Santiago y Santiago era el medio hermano del Señor Jesús, entonces vamos a leer un escrito de alguien que conoció de una forma muy cercana a Jesús, podríamos decir, de alguien que conoció la vida que nosotros desconocemos de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque recuerde que la palabra nos habla de Jesús más o menos hasta los 12 años y luego hay un silencio
hasta casi los 30 años cuando inicia el ministerio. Pero si hubo alguien que conoció esa parte que nosotros desconocemos y que la Biblia no expresa, fue precisamente Santiago. Santiago conoció el comportamiento de Jesús con sus padres, conoció cómo Jesús jugaba con otros niños, cómo se comportaba con algunos jóvenes, cómo trabajaba y de cuál era su comportamiento aún dentro del trabajo. Pero lo que llama la atención es que este Santiago, a pesar de toda esa familiaridad que tenía con Jesús, mire cómo comienza su carta. Acompáñeme a Santiago 1:1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora, notemos esto. La carta no comienza diciendo Santiago, hermano de sangre de Jesús. Eso suena interesante, ¿verdad? Pero Santiago no lo hace así. Ahora, imaginemos si Dios nos hubiese dado ese privilegio a nosotros. Si Dios nos hubiese dado el privilegio de ser medio hermanos de Jesús y además el privilegio de ser inspirados por el Espíritu Santo para dejar un escrito en la Biblia. ¿Cómo comenzaría nuestra carta? De pronto diría Víctor Ángel, el medio hermano de sangre de Jesús. Tal vez nosotros lo haríamos así, pero Santiago no, él no hace eso. Usted nota que él no antepone ni la cercanía que tenía con Jesús, ni siquiera el lugar que él ocupaba dentro de la iglesia, porque Santiago era el pastor, si podemos decirlo de esta manera, de la primera iglesia oficial en Jerusalén. Entonces, Santiago era una persona, digámoslo de esta manera, especial, pero él no antepone nada de esto, sino que cuando comienza su carta, él ¿cómo se denomina? Se denomina siervo, esclavo de Dios y del Señor, dice allí Jesucristo. Él llama a Jesús Señor. Y aquí encontramos, podríamos decir, una primera enseñanza para nuestra vida. Un gran ejemplo de humildad. Un hombre que tiene una posición, tal vez el pastor de la primera iglesia oficial, además de eso, medio hermano de sangre de Jesús, pero él, cuando comienza su carta, se coloca en la posición de vida. Y pienso que esto debía de caracterizarnos a todos los creyentes. Yo sé que dentro de la vida cristiana existen títulos, existe el título de pastor, el título de maestro, de diácono, de líder, etc. Y aunque eso no es malo, cuando no hay un corazón correcto, cuando el corazón no está bien, esos títulos a veces en algunos producen orgullo, ese sentimiento como de superioridad y de menosprecio a los demás. Y es cuando aparece la famosa frase, es que usted no sabe quién soy yo, es que yo soy el pastor. Y se tiende a anteponer el título antes que cualquier otra cosa. Pero recordemos algo, antes de cualquier título, ya sea que el mundo nos dé, o antes de cualquier título que podamos recibir dentro de la iglesia, nosotros somos cristianos. Y el título que más encaja con la realidad de cristiano es el que utiliza aquí el mismo Santiago. ¿Cuál es? Siervo de Jesucristo, esclavo. Ahora, cuando nosotros decimos que somos siervos o esclavos del Señor, eso significa algunas cosas. Por ejemplo, eso significa que no nos pertenecemos, sino que Cristo es nuestro Señor. Y si Cristo es nuestro Señor, nosotros le debemos ¿qué? Obediencia. Cuando yo digo yo soy siervo del Señor, lo que estoy diciendo es que yo le debo obediencia al Señor. Recuerden que el mismo Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Es decir, decirle a Dios o a Jesús Señor, es decirle yo soy tu siervo y te debo obediencia. Otra cosa es que el esclavo no existe para sí mismo, sino existe para su amo. Y
Esa es como la razón de su existencia. Y cuando miramos la vida de Santiago y de aquellos hombres, en el caso de los apóstoles, encontramos personas que existían para Cristo. Sus derechos eran los derechos de Cristo. Y eso es lo que debe pasar con cada uno de nosotros como creyentes. Ahora, si somos sinceros, ese título de esclavo como que no es muy fácil de digerir. Porque a veces uno dice, pero bueno, ¿cómo así que yo tengo que ser esclavo? ¿Esclavo o siervo yo? Y esto se debe a que en nuestro mundo actual hay una obsesión por la libertad. Y eso está demostrado a través de las marchas y protestas que todo el mundo hace para liberarse de las normas. Nadie quiere que le digan qué debe hacer. Pero podríamos decir de alguna manera, como lo dijo el pastor Sugel Michelén, todos nosotros somos libres y somos esclavos. Y él dice, quien es libre de Dios es esclavo del pecado, pero quien es libre del pecado es esclavo de Dios. Se lo voy a repetir. Quien es libre de Dios es esclavo del pecado, pero quien es libre del pecado es esclavo de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿en qué bando está usted? ¿O en qué posición está usted? Recuerde que el Señor Jesús dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, todos nosotros de alguna manera podemos ser esclavos, ya sea de Dios o ya sea del pecado. Y la pregunta es, ¿de quién es siervo o esclavo usted? Concluimos con esta pequeña introducción. Si el libro de Santiago fue el primer escrito, note que la primer frase escrita para la iglesia que acabamos de leer nos dice dos grandes verdades que como creyentes no podemos olvidar. Siempre debemos tener presente. ¿Cuál es? Que Jesús es Señor. Y eso lo debemos de tener presente. Jesús no es el socio de nadie. No, es que Diosito es mi socio, yo sé que estoy con Él y me va bien. No. No, es que Jesús es como mi mayordomo porque yo todo lo que le pido, Él me lo da. Él es como el genio de la lámpara. No. Él no es ningún socio, no es ningún mayordomo. Es más, Él no es el parcero de nadie, porque a veces algunos cariñosamente quieren decirle chuchito. No, la Biblia nos dice que Jesús es Señor. Pero la segunda verdad que nos dice la Biblia es que nosotros somos sus siervos. Y eso no podemos olvidarlo. Entonces, iglesia, Jesús es Dios. Nosotros somos ¿qué? Sus siervos. Por lo tanto, le pertenecemos a Él y le debemos obediencia. Y debemos estar siempre listos para su servicio y para su propósito. Amén. Avancemos. Santiago 1, pero desde el verso 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Desde el verso 2 en adelante hasta el verso 8 exactamente, aunque aquí leímos hasta el 4, Santiago nos habla del tema que vamos a tratar en esta mañana y nos muestra dos cosas de vital importancia para el creyente con respecto a las pruebas. Por eso recuerde que la enseñanza se llama ¿cómo? El cristiano y las pruebas. ¿Cuál es la primera cosa que nos enseña Santiago? Lo primero que vemos es que vamos a enfrentar pruebas. Vamos a enfrentar pruebas. Aquí encontramos que las pruebas son un hecho. Volvamos a Santiago 1:2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, no
si casualmente, no si de pronto, no, cuando os halléis, es un hecho, cuando os halléis en qué, en diversas pruebas. ¿Ya notó las 3 primeras palabras escritas para la iglesia? Que ya vimos las 2, ahora aquí hay otra. La primera, recordémosla, Jesús es Señor. Es una verdad para la iglesia. La segunda, nosotros somos sus siervos. La tercera, vamos a tener problemas. ¿Qué diferencia a lo que escuchamos hoy en día en la iglesia? ¿Por qué lo digo? Porque una manera como se percibe o como quieren enseñar la vida cristiana hoy en día es que cuando usted llega al cristianismo se libra completamente de las pruebas, de las aflicciones, de las adversidades y se enseña que si Dios está con nosotros, entonces no vamos a tener problemas, no vamos a tener pruebas, no vamos a tener dificultades y que todas las cosas nos saldrán bien. Pero cuando nosotros miramos la Biblia, incluso cuando analizamos nuestra propia vida, nos damos cuenta que la Biblia y la vida nos dicen lo contrario. Volvamos a Santiago. ¿Qué dice Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, no dice en una prueba, no, en diversas, es decir, pruebas de todos los colores, pruebas de todos los tamaños, pruebas en todas las áreas. El mismo Señor Jesucristo afirmó, en el mundo tendréis aflicción. Y cuando nosotros miramos nuestra propia vida, nos damos cuenta que todo el mundo, sea cristiano o no sea cristiano, ha pasado y va a pasar por diferentes tipos de pruebas. Entonces, hay un hecho cierto. ¿Cuál es? Vamos a tener problemas. Alguien dirá, uy, no, pero comenzando año y me va a salir con esto. Yo quería escuchar que este año era el año de la prosperidad o del crecimiento. Pero la verdad es preferible que frente a asuntos tan serios y tan importantes como la vida, y en este caso la vida espiritual, podamos siempre conocer la verdad. Algo que me gusta de la predicación y de la enseñanza de Jesucristo es que Él nunca escondió la adversidad. Usted recordará que en una ocasión alguien se le acercó y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y claro, en nuestro tiempo le diríamos, ven, te va a ir bien, Dios te va a bendecir por esa decisión, Dios tiene un propósito hermoso para ti. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo, las aves tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Como quien le dijo, si quiere venir, van a haber problemas. Entonces, este es el primer punto. Los cristianos enfrentamos pruebas. Los cristianos enfrentamos dificultades. Los cristianos enfrentamos problemas. Pero también encontramos aquí en la Biblia qué debemos hacer con esos problemas. ¿Qué debemos de hacer con dichas pruebas? Y ese es el segundo punto. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Vamos a tener problemas. Hay dificultades. Vamos a enfrentar pruebas. El segundo es cómo un creyente debe reaccionar ante las pruebas. Volvamos a Santiago 1 y leamos nuevamente el verso 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo primero que encontramos acá es que cuando como creyentes estemos frente a una prueba, no debemos negar las pruebas. No niegue la prueba. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay una tendencia hoy en día en la vida cristiana o en el cristianismo, y es esa tendencia a negar las realidades. De alguna manera se ha enseñado que si alguien dice o afirma la realidad que está viviendo, por ejemplo, si alguien dice que está en mala situación, que por decir eso está atrayendo ese mal a su vida. Y por eso dicen, no diga nada malo. No confiese que está enfermo porque
la enfermedad toma control de su vida. No confiese que tiene problemas financieros porque la ruina no se le va a quitar. Y de alguna manera le están enseñando, no acepte la realidad. Pero cuando nosotros miramos la Biblia no enseña ninguna de esas cosas. De hecho, pensemos en Jesús. El Señor Jesús, cuando iba en el Getsemaní, ¿qué dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Pregunto, ¿por decir eso fue que atrajo el mal y lo crucificaron? No. Note cómo Jesús expresó una realidad. Estaba angustiado, estaba triste hasta la muerte. En otra ocasión, usted encuentra que el Señor estaba con sus discípulos y sucedió un hecho y Él les dijo, hombres de poca fe. Pregunto, ¿los ató? ¿Verdad que no? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Reconociendo realidades. Ahora, esta enseñanza de creer que las palabras crean realidades no es nueva. De hecho, si usted mira, inició por allá como en el año de 1850 con un hombre que era relojero y de paso mentalista y además él creía mucho en el magnetismo entre animales. Y este hombre llamado Phineas Quimby, si usted quiere puede entrar a internet en Google y coloca Phineas con P-H-I-N-E-A-S, Phineas Quimby con Q, y usted va a encontrar la historia de este hombre y va a ver qué era lo que él enseñaba del poder de las palabras. Y esta enseñanza de este hombre, que eso tenía un nombre, creo que se llamaba el Nuevo Pensamiento, eso luego fue de alguna manera introducida a la iglesia y la empezaron a apoyar con algunos versículos fuera de contexto. Y a través de esto se ha enseñado que el cristiano niega las realidades para que no le venga un mal peor. Por ejemplo, uno de esos versos fuera de contexto que utilizan es Proverbios 6.2. Acompáñenme y lo miramos rápidamente. Proverbios 6.2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Si nosotros tomáramos este versículo sin tener en cuenta el contexto, sin tener en cuenta los versos anteriores, los versos posteriores, podríamos decir que efectivamente las palabras atan, ¿sí o no? Pero si nosotros miramos el verso anterior nomás, ya nos damos cuenta que no tiene nada que ver con el poder de crear realidades con las palabras. Miremoslo rápidamente. Proverbios 6, pero miremos desde el verso 1 y miremos de qué está hablando realmente. Dice: hijo mío, escuche, si salieres de qué, de fiador por tu amigo, ¿qué pasa? Si has empeñado tu palabra a un extraño, ¿qué sucede? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Note que no tiene nada que ver con crear realidades con el poder de la palabra. ¿Qué está diciendo? Que si alguien se comprometió de fiador con alguien, ¿qué pasa? Pues quedó atado a ese compromiso, es decir, le toca cumplirlo. Pero en ningún momento nos está diciendo que todo lo que nosotros confesamos se vuelve una realidad en nuestra vida. Y así como encontramos muchos otros fuera de contexto para enseñar o para respaldar más bien una enseñanza que proviene de un hombre que ni siquiera era cristiano y que hoy en día, infortunadamente, se enseña mucho en la iglesia. Entonces, ¿cómo reacciona un creyente ante las pruebas? Ante la prueba, el creyente debe ser honesto y no debe negar la realidad del dolor, porque hay pruebas que duelen, hay pruebas que entristecen, hay pruebas que causan angustia y hay situaciones que pueden llevarlo a uno al desespero. Y no, en ningún momento Dios nos llama a pretender o a mostrar lo que no somos. Mire, nosotros no estamos llamados a actuar como si todo estuviera bien cuando realmente las cosas van mal. Si nosotros miramos bien, la fe bíblica nunca
nos pide negar la cruel realidad de nuestra vida en este mundo caído. De hecho, la fe bíblica no nos invita a decir cosas que no son. Por eso, iglesia, nuestra primera reacción ante la prueba como creyentes es no negarla. Mire, no la ignore, que el hecho de ignorarla no la soluciona. Mas cuando yo acepto la prueba, cuando yo acepto la realidad que ésta produce en mi vida, ¿qué hace? Me conduce al Señor para orar y descansar en Él. Avancemos. Entonces, la primera reacción es no negarla. La segunda, ahí mismo en el Santiago 1, verso 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, vaya guardando eso, tened por sumo gozo, ¿cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿cómo enfrenta un creyente las pruebas? Número 1, no la niega. Y número 2, la enfrenta con gozo. ¿La enfrenta con qué? Con gozo. La NBI dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y hay otra versión que dice: considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Yo sé que inicialmente esto suena como una contradicción, ya que todos sabemos que las pruebas generalmente, en lugar de gozo, ¿qué producen? Producen dolor, producen tristeza. Nadie llega a la casa: ¡uy, me quedé sin empleo! Bueno, generalmente sucede eso, ¿no? Nadie llega a casa diciendo: ¡uy, tengo cáncer! No. ¿Por qué? Porque estas cosas no producen alegría. Entonces aclaremos algo. Santiago no nos pide alegrarnos por la situación difícil. Él no dice: alégrense cuando estén pasándola mal y ya, punto final. No, porque si no, eso podríamos llamarlo masoquismo. Pero cuando nosotros leemos el verso que sigue, que es el verso 3, encontramos la razón del por qué podemos gozarnos en medio de la prueba. La razón por la cual nosotros podemos estar alegres, y es por lo que Dios hace a través de esas pruebas. Miremos el verso otra vez desde el 2 y el 3, incluso el 4, y lo vamos a entender mejor. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y escuche, sabiendo, ¿qué hay que saber? Que la prueba de vuestra fe hace algo. ¿Qué hace? Produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si notan cómo comienza, dice sabiendo. Dice: hermanos míos, dice acá, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo. Esto significa que hay algo que el creyente debe saber y debe recordar cuando la prueba viene. ¿Qué es? El creyente debe saber y recordar que las pruebas que sufre no son producto de la casualidad. El creyente debe saber que todo lo que ocurre en esta vida está controlado y permitido por el Señor. Usted recordará que Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, cuando viene la prueba, recordemos una cosa, como cantábamos al inicio: Dios es soberano. Él está en control de todo y hay un propósito con lo que nosotros estamos viviendo. Y eso debemos de recordarlo. Pero hay otra cosa, dice sabiendo. ¿Qué debemos de saber? Que esta prueba que ha venido tiene un propósito. Que la prueba que Dios permite para nuestra vida produce algo en nuestro carácter que nos va llevando a una madurez,
Aquí Santiago habla para que seáis perfectos y cabales, pero no habla de esa perfección de una vida sin pecado, sino de esa perfección como por ejemplo cuando usted está, no sé, haciendo un arreglo en casa y está martillando algo, pero lo está haciendo con unos alicates, pero de pronto usted ve el martillo que aunque está viejo y gastado y pueda estar manchado incluso, usted dice, este martillo es perfecto. ¿Perfecto para qué? Para la obra que va a realizar. No perfecto en cuanto a que el martillo está en las mejores condiciones, sino que es perfecto para ese propósito. Y lo mismo pasa con nosotros. Cada prueba que Dios permite nos lleva a ser perfectos y cabales en el sentido no de una vida de perfección, pero sí de ser perfectos para el propósito que Él quiere para nuestras vidas. Por eso dice aquí que produce paciencia. Algunos comentaristas dicen que la mejor forma de traducir esta paciencia es con la perseverancia. Que esa paciencia no tiene nada que ver con la resignación, es decir, no es que cuando yo estoy pasando por pruebas digo, bueno, ni modos, que sea lo que Dios quiera, sencillamente. Ya tocó resignarme, no. Dicen los comentaristas o algunos que las pruebas producen perseverancia, es decir, que llevan al creyente a perseverar mirando a Jesús, confiando de que de él, vendrá ayuda, vendrá auxilio, vendrá fuerza y vendrá consuelo. El creyente sabe que Dios responde a la fe y provee los medios para superar los periodos de prueba. Por eso, iglesia, cuando vengan las pruebas, recordemos lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Sabemos que nada ocurre por casualidad. Sabemos que nada se sale del control de nuestro Dios soberano, pero también sabemos que cada prueba producirá algo en nuestro carácter que nos llevará cada día a ser más como Jesús. Y también perseveraremos sabiendo que de Él, de Dios, vendrá la ayuda, el auxilio, la fuerza y el consuelo para seguir adelante. Amén. Y terminamos con esto. Verso 5 de Santiago 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, aquí encontramos la otra forma de enfrentar la prueba. Primero, aprendimos que hay que aceptar la realidad de las pruebas, luego de que debíamos enfrentar la prueba con gozo. Y aquí Santiago nos dice que pidamos sabiduría ante la prueba. Todos sabemos que por naturaleza el hombre es independiente y por esto desea resolver sus problemas y tomar sus propias decisiones. Y generalmente cuando las pruebas vienen, eso es lo que inicialmente tendemos a hacer. Hacemos lo primero que se nos ocurre y a veces en muchas de las pruebas que vienen en nuestra vida, nuestra primera reacción es sin sabiduría. Pero aquí vemos a Santiago tocando un problema que es delicado y lo hace con mucha diplomacia. Volvamos al verso 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Note cómo Santiago no dice a todos les falta sabiduría, porque sabemos que a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan que no sabemos qué hacer. Entonces, él con diplomacia lo que hace es invitar a que la persona reflexione si alguno tiene falta de sabiduría. Y dentro de esa reflexión, si se da cuenta que le falta sabiduría, tiene que hacer algo. ¿Qué es? Pedírsela
a Dios. Santiago nos invita a que frente a la adversidad no busquemos la sabiduría del mundo, no busquemos el consejo o la sabiduría tal vez del amigo inconverso o la sabiduría que ofrecen los coaches o los influencers o como se llamen, porque tal vez de ellos podamos escuchar lo que queremos oír, pero nunca podemos escuchar lo que en verdad necesitamos. Entonces, para enfrentar las pruebas que vienen a nuestra vida, necesitamos la sabiduría, pero la sabiduría que proviene de Dios. Y algo que llama la atención es que Santiago asegura que si nosotros le pedimos a Dios sabiduría, Dios va a responder. Y nos dice Santiago que Él da esa sabiduría de forma abundante y sin reproche, pero que es necesario que cuando le pidamos al Señor sabiduría, lo hagamos con fe, con la certeza de saber que esa sabiduría nos será dada. Por eso, iglesia, en medio de la prueba, superemos el orgullo, superemos eso que nos impide admitir que necesitamos la sabiduría de Dios para responder adecuadamente frente a la prueba. Palabras finales. En Santiago 1:2, la frase comienza diciendo, hermanos míos. Esto significa que esta enseñanza es una enseñanza escrita para creyentes. Estos mandatos que acabamos de leer y estos consejos frente a la prueba son cosas que no son posibles de llevar a cabo a menos de que nosotros hayamos puesto nuestra confianza en el Señor, a menos de la obra, de que Cristo haya hecho la obra que sabe hacer dentro de nuestras vidas. Por eso, si usted es un creyente, debe mirar las pruebas con gozo, sabiendo que a través de ellas Dios lo está formando a la imagen de Cristo, nos está procesando hacia una madurez. Es por eso que el inconverso no puede ver las pruebas con gozo, porque a él no le interesa ser como Cristo. En cambio, a nosotros, los creyentes, ese debe ser nuestro mayor anhelo. Como creyentes, pidámosle sabiduría a Dios para que podamos actuar correctamente y podamos tomar las decisiones adecuadas en medio de cada prueba que vayamos a vivir. Nunca permita que usted, como creyente, la prueba lo lleve a tropezar en su relación con Dios o lo lleve tal vez a deprimirse. Recuerde, en medio de la prueba, Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Es algo que en su soberanía Dios permitió. Pidámosle sabiduría a Dios y recordemos siempre que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora, si usted aún no ha reconocido a Cristo como su Señor, si usted no ha creído en la obra redentora, las pruebas de la vida van a ser más pesadas de lo que usted imagina y no les va a encontrar propósito. Por eso yo le invito hoy a que corra a Dios en arrepentimiento y fe y reconozca su obra redentora y que pueda reconocer que solo a través de Él puede alcanzar salvación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las verdades que tú nos recuerdas hoy a través de tu enseñanza. Gracias porque hoy podemos recordar que tú eres el Señor. Ayúdanos a siempre tener presente esa gran verdad en nuestra relación contigo. Perdona todas las veces, Señor, que hemos creído que nuestra familiaridad o nuestra cercanía hacia ti nos da derecho a tratarte como un socio o como un mayordomo o como un genio de la lámpara que nos va a dar todo lo que queramos. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a saber que podemos acercarnos a ti, pero a recordar siempre
que tú eres Dios. Ayúdanos, Señor, también a tener presente quiénes somos delante tuyo. Ayúdanos a recordar que somos siervos, Dios, que estamos para hacer tu voluntad y que vivimos para tu propósito. Porque tu palabra nos dice que tú nos creaste para tu gloria. Ayúdanos a glorificarte siempre. Y Padre, que en este año y de aquí en adelante, cada prueba que se pueda presentar en nuestra vida, podamos admitirla con sinceridad y reconocer delante tuyo, Señor, y especialmente en oración, que nos duele, que hay cosas que producirán tal vez temor en nuestro corazón, y hay cosas que seguramente nos van a hacer sentir tristes, mas que podamos descansar en ti. Y que sabiendo, Señor, que esa prueba va a producir algo en nosotros podamos mirar esa prueba con alegría, no por la circunstancia difícil que estamos viviendo, sino por lo que ella está haciendo en nuestras vidas, y es formándonos cada día más a la semejanza de nuestro buen Jesús. Y ayúdanos, Señor, y danos sabiduría, Padre, para enfrentar cada situación, para enfrentar cada prueba. Que en el momento de la circunstancia podamos recordar esto y podamos alzar nuestros ojos a ti y pedirte que nos des la sabiduría para tomar las mejores decisiones y para actuar siempre de la mejor manera. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, iglesia, llegamos al final de nuestro servicio de adoración. Como siempre, queremos recordar los cumpleañeros de esta semana, en este caso Judy Londoño, y también de paso por ahí está Lorena Ángel. Voy a invitar a que hagamos una oración por ellos. Padre, hoy oramos por la vida de Judy Londoño, Lorena Ángel. Tú les has permitido vivir un año más, celebrarlo. Hoy pedimos, bendíceles Dios. Oramos para que cada proyecto, plan, deseo que va conforme a tu voluntad, tú lo hagas una realidad. Pedimos, Señor, dales larga vida y permíteles crecer cada día más en el conocimiento tuyo. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. También extendemos un saludo de condolencias a la familia de Rosalba Conde. Rosalvita, miembro de la iglesia, partió esta semana. Ella sufrió de COVID. Y hoy saludamos a Janet Orjuela, saludamos a Paula, saludamos a Alejandro, a Alex Arias, su familia, y pedimos que el Señor los consuele y los ayude a soportar y a salir adelante en medio de esta situación que genera mucha tristeza. Iglesia, y para finalizar, como se les había comunicado, como en octubre, en uno de los informativos que hicimos a través del grupo de la iglesia, comentábamos que este año iban a haber varios cambios. Ha habido un sentir ya desde hace unos años atrás de
extender la iglesia a otros lugares. Y bueno, el pastor John, hace un año estuvimos hablando para estas épocas y él junto con su esposa han tenido el sentir y el deseo de una plantación de una nueva iglesia. Entonces la Iglesia Bíblica Casa del Evangelio los envía a realizar una nueva plantación. John y Carol estarán junto con algunos hermanos de la iglesia que han sentido ese llamado para estar allí. Va a estar Oscar Pardo y su familia, también va a estar Ronald Beltrán, su familia, también los van a estar acompañando y apoyando Guillermo y su familia, Guillermo Camargo y su familia, y Saúl y Xiomara también van a estar con ellos. Si hay alguien de ustedes que siente un llamado de parte del Señor a trabajar en una plantación de una nueva iglesia, entonces puede comunicarse al interno con el pastor John y también conmigo para poderles explicar el proceso. Hoy, pues por causa de la pandemia, no los tenemos acá para poder orar por ellos, imponiendo manos para la labor que ellos van a realizar, pero sí podemos unirnos y hacer una oración por el pastor John, por su esposa y por estas familias que van a estar acompañándolos y van a estar en este proceso de plantación de una nueva iglesia en otra localidad de Bogotá. Oremos. Padre, queremos darte gracias. Tu palabra enseña que debemos predicar tu evangelio en todo lugar y a toda criatura. Hoy pedimos, Señor, por la vida del pastor John, por la vida de su esposa Carol. Oramos por Oscar Pardo y su familia, por Ronald Beltrán, su familia, por Guillermo Camargo y su familia, y por Saúl y Xiomara, Dios, que han sentido en su corazón realizar esta nueva labor, Señor, e iniciar una nueva plantación de tu iglesia. Hoy oramos por ellos, Padre, pedimos, respáldalos, dales sabiduría, que la guía tuya, Señor, esté todo el tiempo y que ellos puedan, Señor, desarrollar la labor que tú les estás encomendando. Respáldalos, Señor, abre puertas para la extensión de tu evangelio y permite, Padre, que ellos puedan llevar tu palabra a otros lugares y que tu iglesia, Señor, pueda crecer y pueda multiplicarse. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Amén, iglesia. Un abrazo para todos. Se les quiere. Sigan leyendo el libro de Santiago y nos vemos de hoy en 8 días a la misma hora y por el mismo canal. Dios los bendiga.